goleadores del fútbol uruguayo. Para uno, para uno y para todo el periodismo, uno de los mejores delanteros que está en este momento del fútbol uruguayo. Estamos hablando de el jugador tricolor, el jugador de Nacional, Rodrigo Aguirre. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por recibirnos en tu domicilio. Por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, bienvenidos para la próxima también. Rodrigo, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido tu mini, vamos a ponerlo así, el título mini trayectoria con 22 años como tenés. Me contabas que, bueno, arrancás en Liverpool. Sí, debuté en Liverpool el 4 de septiembre del 2011, 16 años tenía. Y bueno, ahí estuve 3 años y después fui para Italia, al Udinese. De ahí tuve una semana en Udinese, fui a préstamo 6 meses al Empoli. Después volví al Udinese, estuve 1 año. Y después 6 meses en Perugia, de la Serie B de Italia. Y 6 meses en Lugano de Suiza. Y bueno, y ahora 6 meses en Nacional. Contanos un poquito cómo ha sido, bueno, arrancás en Liverpool, todas las inferiores en Liverpool. Sí, desde pre-séptima en Liverpool. Y bueno, fui en juveniles, no fui a otro club. Siempre fui una vez sola a Liverpool y ya me gustó el ambiente y todo. Y me quedé ahí y hice, bueno, hasta primera. ¿Con quién compartías la delantera ahí en Liverpool, en divisiones juveniles? Mira, en juveniles jugué muy poco delantero, te digo que casi nada. Jugaba siempre de volante lateral, incluso en sexta, una mitad de año jugué de lateral izquierdo. Y después cuando yo paso a jugar de delantero, porque en Sub-16 Aldo Correa era el técnico, ahora todavía trabaja en Liverpool como entrenador de goleros, de juveniles, y íbamos perdiendo en las Acacias contra Peñarol en el primer tiempo, creo que eran 2-0, 3-0, no me acuerdo, y siempre mi característica era el juego aéreo, y bueno, él me agarró y me preguntó en el entretiempo si me animaba a jugar de 9. Creo que faltaban 2 fechas, nosotros estábamos peleando el campeonato con Defensor. Y bueno, jugué de 9, todo el segundo tiempo anduve bien, no hice goles, pero me sirvió para andar bien y a la próxima fecha volví a jugar de volante, pero era la última, termina saliendo campeón Defensor, que ellos habían perdido un partido solo, nosotros perdimos 2, el Defensor había perdido con nosotros nada más. Y me suben también a jugar quinta, sí jugaba la final, y me suben a jugar con quinta y contra Nacional de Gonzalo Bueno, Nicolás López, un equipazo Nacional, y bueno, yo entro en el entretiempo y hago un gol, y ahí es que me citan a la selección sub-17 como delantero, y ahí quedé como delantero, o sea, hice toda la trayectoria, la mini trayectoria de delantero por haber jugado 2 partidos juveniles, los que tenía que jugar bien, que me vio el técnico de la selección en sub-17 y bueno, de ahí en más fue que empecé a jugar de delantero. Así que bueno, ahí me decías tú, bueno, jugaste de volante, después bueno, buenos partidos, te hace llegar a ser el delantero que sos hoy por hoy, y de ahí bueno, de primera división de Liverpool, y ahí el paso a Europa, siendo un botija con 18 años, ¿cómo lo tomaste vos, Rodrigo? Mira, en principio bueno, cuando me pasa esto, había pasado de que me había perdido el Mundial Sub-20, después por un tema en el corazón, que al final, gracias a Dios, no era nada y pude seguir jugando, y bueno, y después de ese año fue que termino yendo a Europa. En ese momento es cuando los sueños están a flor de piel, ¿no? Más soñás, más te sentís como que sos invencible, y la verdad que bueno, llegar a Europa era a lo que soñaba y a lo que aspiraba. Después llegás allá y te das cuenta de la diferencia que hay, y no solo hablo de como jugador, sino de profesionalismo, ¿no? O sea, llegué allá y bueno, sabía que tuve que cambiar todo. Y mismo hoy me doy cuenta mirando fotos de antes o partidos de antes, mi estado físico cuando antes de irme y el de hoy en día, ¿no? Tuve que cambiar la forma de comer, la forma de cuidarme, todo, la forma de entrenar, porque llegué al Udinese, por decirte algo, o al Empoli, y eran todos jóvenes y estaban todos fuertes como vos, rápidos como vos, saltaban como vos, y
bueno, y vos eras el nuevo que llegabas de un fútbol que para ellos es desconocido. Lo que ellos conocen de Uruguay a Suárez y a Cavani, y en ese momento a Forlán, pero ahora no, pero del fútbol nuestro no saben prácticamente nada. Y bueno, o sea, costó un poco la adaptación los primeros 6 meses más que nada por un tema de idioma, de que era todo nuevo, pero creo que me ayudó muchísimo un tema, bueno, de la mentalidad, de saber que siempre hay para mejorar, siempre se puede aprender algo, por más que vos pienses que ya te sabes todo, la realidad es que todos los días se aprende algo nuevo. Rodri, vos sabés que yo me acordaba del tema tuyo del corazón. Contale un poquito por arriba, como vos quieras. Eras un bonita men, no en sentido de la palabra, cuando te toca vivir esa mala experiencia para vos. Y mirá, en principio fue un susto grande porque bueno, a mí nunca me había pasado nada. ¿Fue un entrenamiento? Fue un entrenamiento un lunes con la selección. Yo entrené normal, bueno, el lunes lo que habíamos jugado no hacíamos mucho, pero después del entrenamiento en el vestuario me acuerdo que yo me quedaba siempre a lo último para hacer hielo, había que hacer hielo obligatorio siempre después del entrenamiento, y me quedaba para lo último con Emiliano Velázquez, con el Chino Moreira, y hacíamos hielo lo último y después íbamos a entrenar. Y en ese momento a mí empezó un dolorcito, o sea, insignificante, ¿viste? Y empecé a estirar yo y tal, o sea, al principio nada. Me acuerdo que estábamos camino a merendar y el dolor ya aumentaba, ¿viste? Y después cuando estando merendando también, o sea, no llegué a merendar nada porque respiraba yo y me daba una puntada terrible. Y bueno, después me iba en el auto yo con Matías Cubero. Y en el camino, bueno, también, o sea, él se dio cuenta de que a mí me pasaba algo y me preguntó y le dije, y bueno, llamé al doctor, ahí al pájaro, y bueno, y él agarró y me dijo que me tomara 2 Perifal, que me quedara tranquilo, y que si me seguía el dolor, que llamara a la emergencia. Yo llegué a mi casa y apenas le cuento a mi madre enseguida llamó a la emergencia sin haberme dado los Perifal, nada. Y cuando llega la ambulancia me hacen un electro y tenías que ver lo que te asusta de la cara que hace el doctor cuando ve el electro y llama enseguida a la ambulancia y entra la ambulancia y entra el enfermero con silla de ruedas, y que respirador, todo. Yo ya dije, ya está. Y bueno, por eso te digo que fue un susto grande. Y después llegamos a la médica y resulta que, bueno, me habían llevado porque pensaban que me estaba por dar un infarto, que lo descartaron enseguida, pero me dejaron, tuve 8 días internado en la médica uruguaya sin saber, o sea, no descubrieron nada anormal, más allá del electro, que era el electro siempre el que daba el por qué asustarse. Y bueno, y cuando salgo, creo que esto me pasa un lunes, y nosotros el jueves de la otra semana viajábamos a Turquía, a unos amistosos, viajábamos 20 días antes del Mundial. Y bueno, o sea, a mí me descartan de inmediato porque, bueno, o sea, no se podía arriesgar o tenía que parar porque si no me dijeron que se podía volver crónico esto del dolor y entonces era como que no valía la pena, ¿no? Pero imagínate que yo tuve me tocó estar un mes sin hacer deporte por un tema de cuidado, y cuando a mí se me pasa que me dan el alta, yo ya estaba bien y había arrancado el Mundial recién. Entonces me tocó disfrutar y sufrir el Mundial a la vez, disfrutar porque bueno, llegaron a la final, que no se dio por penales, pero sufrirla, yo tenía que estar ahí, pero la verdad que fue, como te digo, o sea, siempre se aprende algo, ¿no? Y bueno, siempre es bueno caer un poquito y para volver a levantar, sí, la verdad que, porque justo después vuelvo. Y es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Vuelvo a jugar el fútbol y el primer partido es contra Defensor, domingo mañana en Belvedere, y me toca hacer el gol en la hora. Y ganamos, y la verdad que, bueno, o sea, como te digo, las cosas lindas que te da el fútbol, de un día puedes estar allá abajo y pensar que no puedes jugar más al fútbol y al primer partido te regala eso, ¿no? Te da revanchas el fútbol, Rodrigo. Sin duda, y bueno, y yo ya soy un más que acostumbrado, estoy más que acostumbrado a que sí, o sea, siempre está la revancha a la vuelta de la esquina, por más que en el momento que te pasan las cosas parece que es lo peor que te pasó y que bueno, no vas a volver a tener otra oportunidad, siempre tenés la oportunidad, y por eso bueno, es que nunca hay que bajar los brazos.
Rodri, ¿qué te deja ese primer pasaje en Europa? Antes que nada, ¿cómo se da esa oportunidad de que Rodrigo Aguirre se pase a Europa tan deseado? Bueno, tu representante te lleva 18 años, es difícil, ¿no? Sí, es difícil por como te dije, ¿no? O sea, es un mundo totalmente nuevo, es todo diferente y te vas solo, aparte solo que empezás a extrañar mínimas cosas, empezás a tomarle valor a mínimos detalles, por no sé, de ir a tomarte, no sé, un mate con tus amigos, de juntarte, de esas mínimas cosas que vos estando acá o viviendo acá no para vos son normales de la vida, empezás a darle importancia a eso mismo de tomarte un avión 12 horas y a las 5 días tenés que irte, porque en diciembre las vacaciones eran cortas, pero vos estabas desesperado por venirte. Y la verdad que, o sea, motivo, o sea, aprendés a valorar esas cosas y por eso yo estaba convencido y siempre, bueno, siempre lo hablaba con mis amigos, que el día que me tocara venir a Nacional, la verdad que, bueno, me tenía mucha confianza de que podía hacer las cosas bien por todo lo que había pasado antes, ¿no? ¿Empoli? Mira, y Empoli fue digamos, la introducción a Europa. Me tocó llegar y o sea, los primeros 6 meses no entendía mucho el italiano. Tuve la suerte de que me tocó estar con Matías Vecino y Diego Laxal, que los tuve de compañeros, y bueno, ellos más o menos me salvaron la vida en ese sentido, pero no me tocó jugar. Jugué 2 partidos, creo, uno por Copa Italia 15 minutos y por la Serie A jugué 5 minutos, que fue el debut, pero como te dije, fue la introducción a Europa y bueno, o sea, como te digo, o sea, agradecido, y porque, mira, o sea, compartí vestuario y hoy me doy cuenta de que Empoli no era un equipo tan malo. O sea, si yo no jugaba era porque habían buenos jugadores. Hoy hay jugadores en el Napoli, en el Milan, en la Juve, que, bueno, el Mati rompiéndola en la Fiorentina, el Valde que está en el Genoa, así toda la selección. O sea, era un equipo chico que recién subía a la A, pero que tenía grandes jugadores. Después nuevamente tenés ese segundo pasaje por el Udinese. Sí, vuelvo al Udinese y los